En la fiesta especial de la empresa, me miró a los ojos, levantó su copa de champán como si brindara por el fin de algo invisible y, con una sonrisa que ya no era la mía, dijo, «Quiero bailar con mi jefe». Mi respuesta fue todo lo que me quedaba de mí en ese momento, una sonrisa contenida, casi irónica, sin dolor aparente. Le di la espalda y la dejé allí, bajo las luces doradas de aquel salón, sonriéndole a otro hombre, creyendo que avanzaba, cuando, en realidad, apenas empezaba a caer. Sus palabras sellaron lo que ya se había estado gestando silenciosamente, con pequeñas señales que había ignorado, entre nosotros, se había acabado. Y lo más doloroso fue que no hubo escándalo, ni gritos, ni llanto abierto. Solo el final. Silencioso, cruel, discreto. Un final que merecía más que el elegante vacío de aquella música de fondo. El dolor de la traición no fue el shock. Fue la claridad. La certeza de que hacía mucho que no me había elegido. La fiesta solo sirvió como escenario para confirmar lo que mis instintos me habían susurrado durante meses. Los retrasos, los silencios incómodos, los toques mecánicos. La mujer que una vez me abrazó con todo su cuerpo ahora apenas me rozaba la piel. La mujer que se reía conmigo de cada trivialidad ahora apenas me miraba. La mujer que decía que nuestro hogar era todo lo que quería ahora quería bailar con su jefe. De eso se trataba. Nunca se trató solo del baile, ni de él. Se trataba de que me dejaran. Y de que ella se fuera sin pedir permiso. Ese baile fue la coreografía final de un matrimonio que llevaba mucho tiempo enterrado, pero que insistí en mantener vivo con flores artificiales y sonrisas forzadas. Esa noche, no solo me fui de la fiesta. Lo dejé todo. De un amor que me había intercambiado en silencio, de una vida que creía haber construido juntos. De una ilusión que me cegó. Y lo más cruel fue la forma en que me miró cuando lo entendí todo, como si no me debiera más explicaciones. Como si la traición ya fuera completa y yo fuera el último en ser advertido. Pero no grité, no la llamé, no me humillé. Simplemente me fui. Subí al auto, sin aliento, como quien traga fragmentos de vidrio. Conduje por las oscuras calles de la ciudad como quien busca un nuevo significado en el mismo camino de siempre. Y nunca lloré. Porque hay dolores que van más allá de las lágrimas, se instalan, en silencio, y poco a poco nos borran por dentro. La semana siguiente, volvió a casa como si nada hubiera pasado. Dejó el bolso en el sofá, se quitó los zapatos y se quejó del tráfico. Y la observé como si viera a una extraña en mi sala. Como alguien que hubiera invadido el cuerpo de la mujer que una vez amé. Intenté escuchar alguna justificación, pero no la encontré. Intenté encontrar algún rastro de arrepentimiento en sus ojos, pero solo vi indiferencia. La traición no reside en un beso robado, ni en un cuerpo entregado. La verdadera traición comienza cuando la otra persona deja de considerarte una prioridad. Y yo, allí, era solo un espectador de la vida que ella ya había abandonado. Los días siguientes fueron un mórbido teatro de conveniencias. Dormíamos en la misma cama, pero ella soñaba en otro lugar. Se sentaba a la mesa, pero ya ansiaba compañía. Seguí lavando su taza de café, seguí preguntándole qué tal le había ido el día, seguí intentando mantener cierta normalidad, hasta que me di cuenta de que me estaba sacrificando por alguien a quien ya no le importaba. Y entonces le dije, «Puedes irte». Con toda la calma que el dolor me permitía. Ella no lloró, no suplicó, no intentó quedarse. Él simplemente asintió, como si ya lo hubiera esperado. Y se fue. Ligeramente, quizás aliviado, como si sintiera que había tomado la decisión correcta. Pero el mundo gira. Y a veces gira demasiado rápido. Ella creía que estaba ascendiendo. Que este hombre, su jefe, el objeto de su recién descubierto encanto, sería la escalera hacia algo más grande. Creía en las palabras fáciles, las promesas superficiales, los cumplidos que venían con intenciones disfrazadas. Y por un tiempo, tal vez, incluso sintió que había ganado. Mientras tanto, yo estaba inmerso en el doloroso proceso de reconstruirme. De comprender quién era sin ella. De empezar de cero, con las cicatrices aún abiertas. Pero la diferencia era que no quería ocultarlo. Quería sentir. Sentir hasta que doliera. Y doliera. Pero pasó.
El tiempo, ese escultor silencioso, estaba tallando una versión de mí que nunca había conocido. Más fuerte. Más ligera. Más libre. Y cuando finalmente se dio cuenta de la profundidad del hoyo que había cavado dentro de sí misma, yo ya había florecido en otro jardín. Un día, nos cruzamos. Sin previo aviso, sin un guión. Me vio con otra mujer. Tomados de la mano. Riendo. Con esa clase de tranquilidad que no se puede enseñar, solo se encuentra. Y la vi. Quieta. Estática. Con la mirada vacía de quien se dio cuenta, demasiado tarde, de que había perdido algo que nunca volvería a encontrar. Intentó sonreír, pero no le salió. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Se quedó allí, mirando fijamente, como si el tiempo se hubiera detenido solo para revivir cada decisión equivocada. En ese momento, el arrepentimiento ya no era una teoría. Era presencia. Era peso. Era realidad. ¿Y yo? Simplemente sonreí con respeto. Porque el perdón es un regalo que nos damos. ¿Pero volver atrás? No. Volver atrás sería traicionarme de nuevo. Y ya me había prometido, nunca más. Ahora entiendo lo que perdí, fue todo lo que pudo decir, meses después, cuando me buscó para un último gesto de esperanza. Pero yo, con el corazón ligero y el alma en paz, simplemente le respondí, he perdonado, pero no voy a volver atrás. Quien soy hoy ya no se corresponde con lo que teníamos. Cada uno siguió su camino. Ella con el vacío. Yo con la libertad de un sincero nuevo comienzo. Pero lo que ella no sabe, lo que nadie sabe, es lo que pasó esa noche en la fiesta, después de que le di la espalda. Lo que vi. Lo que oí. Lo que dijo cuando creyó que ya no estaba. Lo que lo cambiaría todo si se revelara. Y ahí es donde realmente comienza la historia. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos ni apoyamos ningún tipo de traición, las historias que escucharás son ficticio, pero conllevan una poderosa verdad, la traición destruye, marca y transforma vidas para siempre. Nuestro objetivo es claro, muestra cómo las decisiones imprudentes pueden costarte el amor de tu vida. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar, no es solo una historia de amor, es una lección para aquellos que creen que nunca perderán. Respira profundamente. La historia comenzará. Ella te dejará en silencio. Era fácil caerles bien. Había algo en la forma en que se miraban, en la forma en que se hablaban en medio del ruido del mundo, como si fueran una pequeña isla silenciosa rodeada de caos. Nadie imaginó que, años después, esta pareja que tantos envidiaban por su ligereza y complicidad se convertiría en una historia de ausencia, pérdida y silencios dolorosos. Pero al principio, todo era diferente. Y cierto. Ella se llamaba Emily. Él, Michael. Dos nombres comunes, dos almas marcadas por pasados diferentes, pero con un deseo común de construir algo que valiera la pena. Se conocieron por casualidad, en uno de esos encuentros sin pretensiones en una tarde de otoño, cuando ninguno de los dos sabía mucho aún sobre el amor, pero sabían bien lo que no querían repetir, promesas vacías, mentiras disfrazadas de afecto, pasiones precipitadas que murieron en el primer invierno. Emily provenía de una familia emocionalmente desorganizada, donde el amor siempre fue condicional, donde el silencio hablaba más fuerte que cualquier afecto. Michael, en cambio, creció en un hogar de cariño genuino, pero donde todo se ganaba con paciencia y perseverancia. Cuando sus mundos chocaron, algo entre ellos se encajó con una extraña naturalidad. El comienzo fue hermoso. Ligero, casi inocente. Las largas conversaciones, los paseos dominicales, las cenas sencillas y sinceras. Michael se enamoró de ella con la calma de quien contempla una puesta de sol completa. Emily se dejó amar lentamente, con vacilación al principio, pero pronto se encontró entregándose a algo que ni ella misma estaba segura de merecer. A él le gustaba cómo fruncía el ceño al concentrarse, cómo reía suavemente viendo películas antiguas, la meticulosa atención que él prestaba a los detalles más tontos de la casa. Ella estaba encantada con su actitud protectora, con el cómodo silencio que existía entre ellos, con la forma en que la miraba incluso en los días en que se sentía menos ella misma. La relación floreció allí, en un entorno delicado.
No había prisas, ni euforia. Había construcción. Se mudaron juntos después de 1 año y medio de noviazgo, a un apartamento pequeño pero significativo. Cada mueble elegido juntos, cada planta colocada en el lugar correcto, cada fotografía colgada en la pared era una silenciosa promesa de permanencia. Michael trabajaba como analista de datos en una empresa tecnológica. Siempre había sido disciplinado y metódico, pero con un discreto sentido del humor que disipaba cualquier tensión. Emily había conseguido un puesto en el departamento administrativo de una empresa de eventos tras unos años profesionales inciertos. Era comunicativa, carismática y, a pesar de una sutil inseguridad que a veces la paralizaba, era muy competente en lo que hacía. Tenían rutinas diferentes, pero siempre se dedicaban a estar juntos. Tenían rituales tontos que se convertían en sagrados: pizza los viernes, café en el porche los domingos, noches de cine bajo la manta en invierno. Vivían con poco, pero parecían tenerlo todo. Y ahí es precisamente donde reside el peligro. Cuando todo parece tan estable, tan seguro, es fácil pasar por alto los pequeños temblores que se forman bajo la superficie. En los primeros años, la relación fue estable, sin grandes conflictos. Había afecto, respeto y, sobre todo, admiración. Michael veía a Emily con sinceridad, y ella, a pesar de sus dudas, confiaba en él como nunca había confiado en nadie. Pero la vida tiene una extraña forma de poner a prueba lo que parece demasiado sólido. Las presiones del trabajo, los proyectos personales que nunca despegaban, los miedos silenciosos que ninguno de los dos podía expresar se acumulaban como polvo bajo una alfombra bien tendida. Emily empezó a cuestionar su identidad. Se sentía estancada, que su vida era demasiado predecible. Empezó a verse a sí misma con cierta frustración y, sin darse cuenta, empezó a proyectarla en la relación. Michael, a su vez, estaba agotado. El trabajo le exigía más cada mes, y aunque intentaba mantener los mismos rituales de antes, ya no podía estar tan presente emocionalmente. Pero lo intentaba. Lo intentaba todos los días. La comunicación entre ellos, que siempre había sido la base de su relación, empezó a fallar poco a poco. Un vale automático, un nada, cuando claramente significaba algo. Emily se encerró en sí misma, y Michael, intentando no presionarla, se replegó. La distancia emocional creció como una grieta en una pared recién pintada. Pero aún así, aún había amor. Y eso era lo que lo mantenía todo unido. El amor, el recuerdo de lo que una vez fueron, el deseo de volver a ser así. Michael creía que solo estaban pasando por una fase. Y tal vez así fuera. Emily, en cambio, empezó a extrañar algo que ni siquiera podía nombrar. Un extraño vacío, un anhelo de sentirse viva de nuevo. Era como si se perdiera a sí misma sin saber por dónde empezar a encontrarse. Empezó a pasar más tiempo con sus compañeros de trabajo, a involucrarse en nuevos proyectos y a buscar nuevas perspectivas sobre sí misma. Michael, creyendo que esto era saludable, la apoyó, aunque extrañaba los momentos que antes habían sido solo ellos dos. No había celos entre ellos. Había confianza. O al menos, la ilusión de ella. Emily, cada vez más involucrada en su búsqueda personal, empezó a mirar hacia afuera como si buscara una respuesta que su yo interior ya no le ofrecía. Empezó a ser notada por los demás, a escuchar elogios que no había escuchado en mucho tiempo, a sentirse especial. Y esto, poco a poco, alteró su percepción de la relación. No es que dejara de amar a Michael. Pero empezó a amarlo menos. A dudar más de él. Y a olvidarse de mirarlo con los mismos ojos que antes. Michael lo notó. No explícitamente, sino con gestos. Ella ya no lo esperaba para cenar, ya no se reía de los mismos chistes, ya no lo abrazaba por la mañana con la misma calidez. Pero él lo justificaba todo con el cansancio, con la rutina, con la vida. Creía que todo pronto volvería a la normalidad. Al fin y al cabo, las parejas pasan por etapas, ¿no? Era paciente y prefería creer en la fuerza del vínculo que habían construido juntos. Emily, sin embargo, ya llevaba un ritmo diferente. Más rápido, más inquieto. Como si huyera de algo que aún no tenía el valor de afrontar. Seguían viviendo bajo el mismo techo, seguían compartiendo la misma cama, seguían hablando.
pero la esencia de la conversación había cambiado. Hablar del día se había vuelto monótono. Tocarse, una costumbre. Reír juntos, un recuerdo. La fiesta de la empresa llevaba semanas programada. Emily mencionó el evento con un entusiasmo inusual. Habló de los detalles, de los asistentes, de la decoración. Michael, a pesar de no ser muy aficionado a ese tipo de ambiente, aceptó acompañarla. Pensó que podría ser bueno para ambos, un respiro de la rutina. Y tenía razón. Simplemente no se había imaginado el tipo de respiro que ella buscaba. Esa noche, se vistieron como la pareja que aún fingían ser. Llegaron de la mano, sonriendo. Charlaron con colegas, brindaron, bailaron. Pero había algo diferente en el aire. Emily parecía más viva que en meses. Y Michael, instintivamente, empezó a observar. Una mirada aquí, un gesto allá. Nada evidente. Pero suficiente para crear esa inquietud en su pecho. No sabía qué era. Pero sabía que algo estaba cambiando. Y rápido. De camino a casa, se quedó dormida en el coche. Agotado o aliviado, no lo sabía. Solo sabía que, en ese repentino silencio, un universo de dudas se formaba en su interior. La sensación de perder a alguien que aún estaba allí. La angustia de no saber dónde se había equivocado. La impotencia de amar a alguien que parecía no verte ya. Y fue allí, con ese volante aferrado entre sus manos, que empezó a comprender que algo se había roto. Y que tal vez, solo tal vez, no había forma de recomponerlo. Pasó el tiempo. Pequeños cambios seguían ocurriendo. Emily se volvió más distante. Michael, más callado. Una pareja ya no se veía, aunque dormían en el mismo lugar. Y entre silencios y ausencias, una historia ya no se escribía. Aún sin dolor explícito. Aún sin revelaciones. Pero con un dolor invisible que crecía cada día. Y nadie sabía, ni él ni ella, que estaban a solo unos pasos de un punto sin retorno. De un momento que lo cambiaría todo. De una decisión que sellaría el final. Pero por ahora, todo lo que quedaba era la duda. ¿Qué había cambiado? ¿Qué se estaba ocultando? Y, lo más importante, ¿por qué, incluso cuando se aman tanto, dos corazones comienzan a latir en direcciones diferentes? La noche parecía normal, pero había una carga distinta en el aire. Emily estaba sentada inquieta en el sofá, mirando por la ventana abierta, como si el viento pudiera llevarse la culpa que crecía en su interior. Michael había llegado antes, cansado pero dispuesto a hablar. Intuía que algo lo había estado molestando durante mucho tiempo, algo que ella había evitado explicar. El silencio entre ellos, antes cómodo, ahora era sofocante. Caminó hacia el sofá y se sentó a su lado, pero ella no se giró. Durante unos segundos, solo el sonido distante de la ciudad llenó el espacio. Entonces dijo en voz baja pero firme, como si ya supiera la respuesta, ¿todavía me amas? Ella respiró hondo, tomándose su tiempo para responder. Claro que sí, dijo en un tono que ni siquiera ella misma se convenció. Michael cerró los ojos, se pasó la mano por la cara y suspiró. Entonces, ¿por qué siento que no? Fue entonces cuando finalmente lo miró. Y en ese momento, vio en sus ojos lo que había temido durante meses, ausencia. Emily intentó hablar, pero sus palabras salieron fragmentadas. Dijo que estaba confundida, que se sentía perdida, que ya no sabía quién era. Él la escuchó en silencio, intentando comprender si aún quedaba algo por salvar. Pero lo que más le dolió no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. La observó y, en el fondo, ya sabía lo que iba a oír, solo que no quería ser el primero en decirlo en voz alta. Ese día en la fiesta, empezó, mirando al frente, querías bailar con tu jefe. ¿Recuerdas? Ella apartó la mirada. Solo era una broma, respondió. Él rió sin humor. Las bromas no rompen matrimonios, Emily. Ella guardó silencio. Y su silencio lo confirmó todo. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, con la respiración acelerada. Dijo de repente, y su voz rompió el aire. Ella lo miró sorprendida. ¿Viste qué? Preguntó,
intentando mantener la calma. Él se giró y la miró fijamente, con los ojos llorosos pero duros. Esa noche, después de irme de la fiesta, te vi. El mundo pareció detenerse. El rostro de Emily palideció y le temblaron las manos. ¿Tú, estabas allí? Michael asintió lentamente. Había olvidado mi abrigo, volví por unos minutos. Me bastó verte reír, bailar con él, sus manos en tu espalda, tu cara pegada a la suya. Me quedé allí, escondido, observándote. Esperaba que fuera solo un impulso. Pero cuando te vi besándolo, supe que estábamos allí. Y lo peor es que ni siquiera sabías que estaba allí, viendo el fin de todo lo que habíamos construido. Se cubrió la cara con las manos, como para ocultar su vergüenza. Intentó decir algo, pero le quebró la voz. No se suponía que pasara así, murmuró. No lo planeé, fue un error. Michael soltó una risa amarga. Un error es chocar con alguien en el pasillo, Emily. Lo que hiciste fue una decisión. Se apartó, se acercó a la ventana y miró hacia afuera, jadeando. No sabes lo que es ver a la persona que amas entregándose a otra, sin siquiera dudarlo. No sabes lo que es que te rompan el corazón y luego tener que volver a casa fingiendo que no viste nada. Pasé semanas intentando creer que estaba equivocada, que lo que vi no era real. Pero la verdad es que, desde esa noche, ya no fuiste mía. Emily se acercó a él, le tocó el brazo, pero él se apartó. Estaba confundida, Michael, dijo entre lágrimas. Me sentí invisible, sola, y cuando me miró, me dejé llevar. No porque no te quisiera, sino porque ya no sabía quién era. Me perdí. Michael se giró, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió en voz baja pero con firmeza, no te perdiste, Emily. Me perdiste. Porque te amé, incluso cuando ya no eras la misma. Te amé cuando empezaste a alejarte, cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Me quedé. Te fuiste, todavía a mi lado. Sus lágrimas corrían por sus mejillas, pero él permanecía impasible. El amor aún existía, pero se asfixiaba bajo el dolor de todo lo roto. Ella intentó justificarse, diciendo que no quería lastimarlo, que el beso no significaba nada, que todo había terminado poco después. Pero cada palabra que decía solo lo empeoraba. No significó nada para ti, respondió él, pero lo destruyó todo para mí. Te miré esa noche y comprendí que el amor no muere gritando, muere en silencio, en el momento en que uno de nosotros decide traicionar lo prometido. La habitación parecía más pequeña, más densa. Ella lloraba, él permanecía en silencio, apoyado en la ventana. Finalmente, Emily dio un paso al frente. Me arrepentí, dijo con voz temblorosa. En ese instante, supe que había perdido algo que nunca volvería a encontrar. Pensé en decírtelo, pero tenía miedo. Miedo de perderte, de ver que me odiabas. Michael la miró y respondió, me perdiste en el momento en que decidiste mentir. Y no te odio, Emily. Odiarte sería sentir demasiado. Y ya no quiero sentir nada. El silencio que siguió fue el más denso que jamás habían sentido entre ellos. Emily sollozaba, rogándole que no se rindiera, diciéndole que podía cambiar, que podía arreglarlo. Pero algo en Michael ya lo había decidido. Me callé porque quería ver si tenías el valor de decírmelo, dijo. Esperaba que el arrepentimiento superara al miedo. Esperaba que aún me respetaras lo suficiente como para confesar. Pero no lo hiciste. Y eso lo dice todo. Cayó de rodillas, con lágrimas corriendo sin control. Te amo, repitió entre sollozos. Te amo, y me odio por lo que hice. Michael se inclinó, la miró y respondió con triste ternura, el amor que destruye a otro no es amor, Emily. Es egoísmo. Se quedaron así unos segundos, mirándose como dos desconocidos que una vez lo fueron todo el uno para el otro. Y entonces él se levantó, caminó hacia el dormitorio y empezó a sacar ropa de la maleta. Ella se levantó de repente y corrió hacia él. Por favor, no te vayas, suplicó desesperada. Podemos intentarlo de nuevo, haré lo que sea. Cerró la maleta con calma, la miró por última vez y dijo, lo he intentado solo durante demasiado tiempo.
Ahora eres tú quien tendrá que lidiar con lo que queda. Se desplomó en el suelo, perdida, mientras el sonido de la puerta al cerrarse resonaba como el último párrafo de una historia que ella misma había destrozado. Michael se fue con el corazón hecho pedazos, pero con una extraña paz emergiendo en medio del dolor. Había enfrentado el momento que había evitado durante tanto tiempo. Había mirado la verdad a los ojos. Y aunque dolía, sabía que merecía más que retazos de amor. Esa noche, Emily se quedó sola por primera vez en años. El apartamento parecía más grande, frío, vacío. Se acercó al espejo y vio el reflejo de alguien a quien ya no reconocía. Recordó todo lo que habían compartido, las promesas, los días felices, y sintió el peso de perder algo invaluable. Michael, en cambio, conducía sin rumbo, con las manos firmemente en el volante, pero las lágrimas caían en silencio. No de ira, sino de dolor. Porque el amor, cuando termina así, no muere sin más, deja cicatrices que nunca se borran. Y en medio de esa noche, cada uno en su rincón, comprendieron algo que ninguna explicación podía cambiar: hay errores que se perdonan, pero nunca se deshacen. Y el suyo era uno de ellos. Michael salió del apartamento con paso firme, pero por dentro sentía que se desmoronaba con cada paso que daba. Llevaba su bolso en una mano y en la otra el peso de un amor que no había sido cuidado por quien juró protegerlo. El silencio de la calle contrastaba con la tormenta que sentía en su interior. Detuvo el coche en la primera esquina, apagó el motor y lloró. Lloró como quien llora la muerte de alguien que sigue vivo. No era un final cualquiera. Era el final de una historia que creía que duraría para siempre. Solo que el para siempre de uno nunca es suficiente cuando el otro se rinde a mitad de camino. En los días siguientes, desapareció. Se mudó a un pequeño apartamento alquilado, cambió su número de teléfono, bloqueó todas las redes sociales y se tomó un tiempo libre del trabajo. Necesitaba reencontrarse con todo lo que le recordaba a ella. Necesitaba aprender a respirar de nuevo sin que el aire se cargara de recuerdos. Emily, por su parte, sintió que su mundo se derrumbaba lentamente. Al principio, intentó llenar el vacío con distracciones, limpió la casa, reorganizó cajones, puso canciones que ambos escuchaban, intentando soportar el dolor con nostalgia. Pero nada lo llenaba. Su ausencia era física, emocional y moral. Cada rincón de la casa gritaba su nombre. El olor de la ropa que había dejado atrás, el par de pantuflas olvidadas en el baño, las huellas dactilares en las ventanas. Y luego vinieron las noches de insomnio. Las comidas sin sabor. El sonido de sus propias lágrimas resonando en el silencio del hogar ahora desintegrado. Intentó comunicarse con él. Envió correos electrónicos que nunca fueron respondidos, mensajes de texto que no respondieron. Llamó y fue directamente al buzón de voz. Había desaparecido, no por venganza, sino por protección. Y esta indiferencia dolió más que cualquier grito de rabia. El tiempo pasó, lento y cruel. Michael regresó al trabajo meses después, más delgado, con la mirada serena y una postura diferente. Algo en él había cambiado. Había un cansancio maduro en sus ojos, una firmeza serena en cada gesto. No comentaba lo sucedido, no hablaba de ella, no entablaba conversaciones de amor. Pero había serenidad. Pasaba sus días en silencio, concentrado, y poco a poco, volvió a su rutina. Conoció gente nueva. Reavivó viejos lazos. Poco a poco, su corazón sanó, incluso con las cicatrices aún visibles para quienes lo observaban de cerca. No tenía prisa por volver a amar, pero tampoco se encerró en sí mismo. Simplemente dejó que el tiempo decidiera. Y así fue como conoció a alguien diferente. Una mujer discreta, de voz suave, que llevaba un dolor similar en la mirada. Ella también venía de una traición. Ambos se reconocieron sin necesidad de decir mucho. Y fue en este intercambio silencioso de comprensión mutua que su vida comenzó a recuperar color. Emily, por otro lado, intentó seguir adelante. Intentó volver a ser el mismo. Pero no pudo. La vida sin Michael siempre se sentía incompleta. Intentó reconectar con viejos amigos, pero muchos se alejaron. Algunos por lealtad, otros por incapacidad para actuar. Se aisló cada vez más, como una sombra de sí misma. El jefe,
con quien se había besado esa noche, ya ni siquiera la miraba. Meses después, empezó una relación con una nueva empleada y ni siquiera se molestó en ser discreto. Emily vio, con sus propios ojos, lo que significa ser solo un capítulo desechable en la historia de alguien que nunca tuvo la intención de quedarse. Intentó fingir que no dolía, intentó sonreír en los eventos sociales, pero en el fondo, todo se sentía vacío. Empezó terapia, buscando significado en los libros, escribiendo cartas que nunca envió. Intentó encontrar la manera de volver a sí misma, pero siempre se topó con la misma verdad: había perdido a un hombre excepcional, y no había vuelta atrás. Pasaron los años. Un día, por casualidad, vio a Michael cruzando la calle con su nueva pareja. Iban de la mano, sonriendo como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Parecía tranquilo, sereno, en paz. Y ella, al otro lado de la acera, sintió una opresión en el pecho. Ya no eran celos ni envidia. Era puro dolor. Un dolor que no grita, sino que sofoca. Pensó en llamarlo, pero él ni siquiera la vio. O si lo hizo, fingió no verlo. Más tarde, lo intentó de nuevo. Le envió un último mensaje, diciendo que ahora entendía lo que había perdido. Que lo amaba, que lamentaba cada gesto, que lo cambiaría todo por otra oportunidad. Y, de nuevo, no recibió respuesta. Pero esta vez, no por crueldad. Michael lo había leído. Y lo había entendido. Pero no había nada más que decir. El silencio era ahora la respuesta más honesta. Una mañana, Emily entró en una cafetería nueva en el pueblo. Era un lugar tranquilo, con algunas mesas y una estantería donde los clientes podían prestar o dejar libros. Hojeando una, encontró una dedicatoria manuscrita, con una caligrafía que reconocería en cualquier lugar. Era de Michael. Era su libro favorito. En la dedicatoria, escribió: para quienes aún creen en el amor, incluso después de haber sido destruidos por él. Que el dolor te transforme, pero que nunca te amargue. Se sentó allí, apretando el libro contra su pecho, con los ojos llenos de lágrimas. Supo, en ese momento, que él la había amado profundamente. Pero había seguido adelante. Y ella, tal vez, nunca lo haría. Michael, por su parte, siguió adelante. Se casó con su nueva pareja. No tuvo una gran ceremonia, solo una íntima, con amigos y familiares cercanos. No publicó fotos, no pronunció discursos públicos. Pero ese día, fue feliz. Verdaderamente feliz. No fue un amor como el anterior, fue un amor nuevo, construido con más madurez, más silencio, más paz. Ya no cargaba con la ira ni el resentimiento. Cargaba con las lecciones aprendidas. Y, sobre todo, con la gratitud por haber sobrevivido al dolor sin amargarse. En el fondo, sabía que Emily había sido una parte importante de su historia. Pero era una parte cerrada. No le deseaba ningún mal. Simplemente no quería formar parte de su vida. Era libre, por fin. Y así, los caminos que una vez se cruzaron con tanta intensidad tomaron rumbos opuestos. Emily, con el peso de decisiones inquebrantables. Michael, con la ligereza de quien eligió seguir adelante, incluso después de ser destruido. Porque el verdadero perdón no se trata de volver al pasado, sino de no permitir que defina el futuro. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? Comenta abajo. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal para ver más historias impactantes como esta. Recuerda, la traición puede parecer un desvío fugaz, pero sus efectos pueden durar toda la vida. Destruye la confianza, los cimientos emocionales y, lo más doloroso, destruye el amor verdadero, a menudo de forma irreversible. Este canal no tolera ningún tipo de engaño. Nuestra misión es mostrar, a través de historias de ficción, lo devastadoras que son las consecuencias en la vida real. Hasta la próxima historia. Y nunca lo olvides, cuando el amor es verdadero, merece ser protegido, no puesto a prueba.